Para la mayoría las elecciones del domingo ya pasaron. Sí, por supuesto. Adiós, gracias. Pero hay 8 provincias en las que siguen con clima electoral y están esperando que se cuente 8, no es poco, que se cuente voto a voto. ¿Por qué? Porque los resultados fueron sumamente ajustados y de hecho hay margen para que cambie el resultado. Una de esas provincias... Vamos a aclarar, el resultado a nivel provincial, los 9 puntos de diferencia a nivel nacional o los 9 puntos de diferencia o el resultado nacional que obtuvo la Libertad Avanza, difícilmente se modifique. No, estamos hablando de que mucho. se va a ver 20.000, 5.000 o 300 votos más para uno, exacto. Que eso en algunas provincias no cambia nada, no cambia el reparto de bancas, y en otras sí. En otras sí, claro, no es, porque estamos hablando precisamente de números finos, que eventualmente puede llegar a cambiar el color en el que se pintó una provincia. Pero el impacto del mapita ya terminó. De hecho, hay un antecedente en las PASO de 2017. Ustedes eran muy chicos, no era todo muy chico, pero yo lo recuerdo. En las PASO de 2017 nos fuimos a dormir con Esteban Bullrich, habiendo sacado más votos que Cristina Fernández. PASO 2017, diferencia de 6.000 votos. Cuando se hace el escrutinio definitivo de esas PASO, al mes se supo que Cristina había sacado 20.000 votos de diferencia. Por lo tanto... Puede ocurrir, sí, hay antecedentes. Claro, eran las PASO. Ahí no, eran solamente discusiones internas. Claro, después Esteban Bullrich terminó ganando esa elección. Y por una diferencia más amplia. Pero la provincia de Buenos Aires es una de las provincias en las que hay discusión. La diferencia es estamos hablando de 46.000 votos. 46.000 votos en una provincia, estamos hablando de que fueron 8.800.000 personas a votar. Sí. No es nada, 46.000 votos, y el escrutinio provisorio no escrutó 133.000 votos. Claro. O sea, ahí hay un margen y también, evidentemente, si cuando empieza la discusión, no, porque mi fiscal en esa mesa anotó tal cosa y logran que la justicia electoral abra las urnas, no se abren todas las urnas, es solamente el escrutinio definitivo en donde hay discusión que convencen los fiscales generales de cada partido que hay que abrir alguna mesa en especial. Pero claro, quedaron mesas sin escrutar, es decir, que ahí hay un margen que puede cambiar. Y en este caso puede cambiar que en vez de ser 17 diputados para la Libertad Avanza, 16 para Fuerza Patria, que sea al revés. Así que ahí hay un diputado que puede cambiar. En Provincia de Buenos Aires. En Provincia de Buenos Aires. Para que eso ocurra, esos 100.000 votos que falta escrutar, que tienen 130.000 y si, por ejemplo, se reparten en tercios, terminan empatando. Así que tiene que sacar más de un tercio de esos votos la Libertad Avanza para defender los 17 diputados para mantenerse todavía como ganador en la provincia de Buenos Aires. Digamos. Bueno, depende mucho dónde estén esos 100.000 votos. Fuerza Patria puede llegar a tener alguna oportunidad de, a recortar. Eventualmente, claro, o bien que se estire la diferencia en favor de la Libertad Avanza. Claro. La Rioja también es una provincia que está muy disputada. La diferencia, escuchá, es de 621 votos. 600... son fáciles de contar, por lo menos. Son fáciles de contar. Ahí conviene abrir. Tal cual. Hay más de 2.500 que no se escrutaron. O sea, puede darse vuelta en la elección. Y ahí solamente va a ser una cuestión de color de mapita. Porque de hecho ganó el espacio de Quintela a la Libertad Avanza. O sea, el mapita apareció pintado de celeste. Pero no hay discusión de diputados, porque se llevó un diputado cada uno el espacio de Quintela, uno la Libertad Avanza, así que si queda invertido no cambia la composición, pero sí es ganamos, perdimos, que para, digamos, que anda a decir que no, en el escrutinio provisorio di una cosa. ¿Quién se acuerda dentro de un mes de las elecciones? Y esa urna, ante el poco impacto, probablemente ni se abra. En Chaco, para la categoría senadores hay discusión. Hay una diferencia de 4.700 votos, es muy poquito. Acá ganó la Libertad Avanza, se llevó el acuerdo, la Libertad Avanza con el gobernador Esdero, los dos por la mayoría. Pero el exgobernador Capitanich dice, no, esperemos, porque todavía quedaban 2.000 votos por escrutar. Hay más diferencia de los que quedaban por escrutar, pero claro, después en el recuento, voto por voto, puede llegar a haber un cambio, y acá sí, porque es quién se queda los dos de la mayoría y quién se queda con el senador de la minoría.
En Chubut pasa algo muy parecido. La Libertad Avanza ganó con el 28% de los votos y el 28% de los votos. La diferencia, estamos hablando de 0,5%, que quedó segundo Unidos Podemos, que es el peronismo, y tercero el espacio del gobernador Nacho Torres. La diferencia son 1.400 votos, pero de vuelta no cambia por el modo en que se repartieron las bancas. En Santa Cruz sí puede cambiar. 2 votos fueron para el peronismo, 1 para la Libertad Avanza, y la diferencia es de 728 votos. Ahí puede cambiar, y estás hablando de que es una banca más que puede sumar la Libertad Avanza. De 20 pasará a 21. Exactamente. En el Senado, lo cual es determinante. Eso es para diputados. Para un diputados. diputado más. Un diputado más. Bueno, todos suman también en cualquier cámara para cualquiera de las dos fuerzas. Exactamente. En Río Negro sí hay una discusión de senadores, porque de hecho Soria, de Fuerza Patria, le ganó a la Libertad Avanza a Villa Verde por 2.100 votos y hay 3.300 por escrutar. Y ahí tenés 2 bancas para la mayoría y una para la minoría, y después quedan 2 provincias. La Pampa, Esdero puede quedar segundo por una diferencia muy chiquita, ahí no hay diferencia de votos. Y después en Corrientes, cuando hablamos, Valdés es el único que ganó, pero ganó ¿por cuánto? Por 6.000 votos. Y también hay una diferencia muy ajustada, y ahí también puede llegar a cambiar la composición para que la Libertad Avanza se lleve un diputado más. Es decir, el escrutinio definitivo va a ser muy importante en algunas provincias. Hay en total 7 bancas que pueden cambiar de color, algunas son en senadores y algunas son en la Cámara de Diputados. Malas noticias.